La región centroamericana se está viendo muy afectada por la delincuencia. Pero ¿hasta dónde la delincuencia es a propósito? ¿Hasta dónde la delincuencia es una casualidad? ¿O la delincuencia será que se pone de acuerdo para hacer algunos ataques en la región? Hablamos de Centroamérica específicamente. Estamos viendo una cobertura demasiado amplia de parte de medios de comunicación o páginas afines al gobierno. ¿Realmente este problema está siendo manejado de alguna forma? Porque casualmente se está dando previo a elecciones tanto en Costa Rica como en Guatemala, en situaciones completamente diferentes, mientras El Salvador es únicamente un espectador. ¿El Salvador tiene que ver en todo esto? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Muy buenas noches, soy Francisco Gómez. Sean bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8. Esperando de que todos ustedes estén de lo mejor, gracias a Agape TV Canal 8, gracias a la producción de Mix de Medio y la reproducción de radiolaRR.com. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el abogado y criminólogo Elmer Arias, del staff de invitados nuestros más comunes que tenemos y que nos acompañan cada determinado tiempo. Licenciado Arias, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, muy buenas noches a quienes nos ven a esta hora de la noche. Como siempre es un gusto poder estar en el espacio, no sé, piénsalo, para abordar los temas que de una u otra manera pues tienen importancia y relevancia en nuestra sociedad, ya sean los temas o los aspectos que se desarrollan acá en nuestro país, como los que se puedan estar dando fuera y que siempre tienen alguna connotación o relevancia para nuestro país. Bueno, para nosotros es un gusto de que usted esté con nosotros. Licenciado Arias, en Guatemala hemos visto una ola de violencia el fin de semana, muy similar a una que se dio hace 4 años en El Salvador. Son muchos menos los fallecidos, pero son especialmente miembros de la seguridad de la policía de Guatemala. ¿Cómo podemos ver esta levante de la oleada en Guatemala y en el cual se le ha puesto mucha atención? Creo, estos aspectos de la criminalidad que se pueda desarrollar en cada uno de los países latinoamericanos, especialmente los de nuestra región, en Centroamérica, creería que no es de extrañarse, porque lastimosamente las problemáticas sociales o los aspectos sociales estructurales, ningún gobierno hasta la fecha los ha logrado resolver, ya sea, como digo, especialmente en los países de la región centroamericana, específicamente Guatemala, Honduras y últimamente Costa Rica. Se le ha dado un incremento al aspecto de la criminalidad. No obstante, hay que hacer las diferencias porque cada sociedad tiene sus propios aspectos culturales y de esa manera no van a ser iguales los fenómenos criminales que se puedan desarrollar en los países, aunque sí estamos muy cerca, somos vecinos. El mismo fenómeno criminal que se desarrolló acá en el país respecto a las maras, sí posiblemente pueda tener matices, pero no va a ser igual al que se ha desarrollado tanto en Guatemala como en Honduras específicamente, y Costa Rica, que lo podemos ver un poquito más adelante, la diferencia que puede haber. No es de extrañarse que se desarrolle. El 18 de este mes, pues lastimosamente se ha incrementado una ola de violencia específicamente contra los organismos de seguridad en Guatemala, específicamente contra la Policía Nacional Civil, donde han muerto 10 agentes. Y ese aspecto delincuencial organizado o dirigido desde ciertas cárceles que hay en Guatemala. Desde ahí hay que analizar el por qué se da el fenómeno. Primero hay que entender que las situaciones sociales en Centroamérica son similares. ¿En qué sentido? ¿O de dónde puede venir el aspecto de cómo se puede generar un aspecto de la criminalidad? Empecemos que lastimosamente tenemos muy marcadas los aspectos o los factores que contribuyen a que se pueda formar fenómenos criminales en nuestros países, es
aquel aspecto que quienes nos pueden estar viendo pueda decir que está muy trillado el aspecto de mencionarlo siempre, pero es algo que ahí está y que no se resuelve, porque lastimosamente los gobiernos van resolviendo aspectos coyunturales, es decir, aquellos aspectos o aquellos fenómenos que se van dando en actualidad, pero que sus orígenes los pueden tener en aspectos, como decimos, estructurales de antigua data, de aspectos sociales que no se han logrado resolver y que solo se hace a través de medidas paliativas. Por ejemplo, es muy marcado en el Istmo Centroamericano aquel aspecto de la pobreza y la desigualdad social que existe. Si lo llevamos al ámbito de Guatemala, está muy marcado el ámbito de las segregaciones culturales que hay, el aspecto de las comunidades de origen étnico, el aspecto indígena, está muy marcado en Guatemala. Están muy marcados en muchos sectores del territorio guatemalteco esa desigualdad, esa pobreza muy marcada, en la cual en todos los países centroamericanos siempre está aquello de la falta de oportunidades que se pueda tener. ¿Cuáles son esas faltas de oportunidades? El aspecto educativo, el aspecto laboral, que si el aspecto educativo de una forma estructurada o con políticas de gobierno a ir desarrollando el sector educativo, y el sector educativo no solo hay que referirse al aspecto de aprender a leer y a escribir, sino el aspecto educativo que vaya más allá del aprendizaje de la lectura y la escritura, sino también al aspecto de la comprensión, y que esta comprensión le vaya dando al ciudadano mejores criterios para poder ir entendiendo el aspecto de la vida. Si el aspecto educativo los gobiernos no lo desarrollan y no lo ven como la piedra angular o la herramienta principal para el desarrollo de una sociedad, va a llevar y va a conllevar a que, como no tenés un sistema educativo que te potencialice a una sociedad en aspectos de tecnología, en aspectos si lo queremos llevar a la era actual, al aspecto de la actualización en todos los sectores, como lo puede ser la tecnología, el aspecto científico, el aspecto industrial, si no tenés esa sociedad preparada, tampoco vas a tener aquel aspecto de querer cubrir las oportunidades laborales. Máxime si el mercado, si el gobierno no prepara el mercado para ello. Cuando esto viene a suceder, no tenés una sociedad académicamente preparada o desarrollada. Tampoco tenés el aspecto del desarrollo laboral, donde los jóvenes que van saliendo de su bachillerato, que van saliendo, van iniciando la universidad, puedan tener aquellas oportunidades o aquel abanico de oportunidades en el aspecto de poderse insertar a la vida productiva a través de un empleo, con un salario que le permita poderse desarrollar, preparar. Cuando estos aspectos no son tratados y no son puestos en las políticas públicas de cada gobierno, lo más seguro es que se puedan dar estos fenómenos, porque lo primero que buscan la juventud o la manera que tienen las nuevas generaciones para poder suplir sus necesidades, posiblemente sea el camino de la delincuencia, sea el camino de delinquir, posiblemente se empiecen con hurtos, robos, de forma individual, pero cuando van viendo, y que también aquí entran aquellas teorías del aprendizaje social, cuando las generaciones van viendo que ese es el mecanismo, o ese es un mecanismo que les puede permitir tener ingresos sin mayor esfuerzo, van aplicando aquello del aprendizaje social, van aprendiendo que ese mecanismo les permite poder cumplir o satisfacer las necesidades básicas que el Estado a través de los gobiernos no han podido suplirle, y ahí es donde se va incrementando como una bola de nieve que empieza pequeña, pero con el correr del tiempo se va desarrollando, a la larga se va terminando y
y se van convirtiendo en estos fenómenos criminales. Ahora, en Guatemala, estos fenómenos que se están dando en la República Guatemalteca son bastante complicados y llegan en los momentos muy difíciles. Aparentemente el control ya lo tienen las autoridades y se le adjudica la Mara 18, la Mara con mucho protagonismo también en El Salvador, de donde se supone que migraron hacia Guatemala en determinado momento, y hoy ellos son los que están llevando prácticamente todo el dolor, las muertes en Guatemala. Pero este fenómeno criminal no es que de acá, de El Salvador, haya migrado, o que porque... Son de los mismos que vinieron de Estados Unidos y que se repartieron en las zonas. Es prácticamente el mismo fenómeno, o los mismos factores que han permitido, que permitieron aquí en El Salvador que desarrollara el aspecto de las maras y que estas maras se convirtieran en un fenómeno de crimen organizado. Las mismas circunstancias, como ya dije, la desigualdad, la falta de oportunidades, el no tener un sistema educativo que permita un desarrollo social, a no tener un factor laboral idóneo para el desarrollo de las generaciones, pues las personas que en su momento o en su tiempo emigraron para Estados Unidos, que encontraron una forma de organizarse en aspectos de grupos, encontraron en Estados Unidos, especialmente en el estado de Los Ángeles, ese tipo de organización criminal, que no es igual la operatividad, pero sí el aspecto de organizarse. Cuando esas personas migraron para Estados Unidos de forma irregular, en su momento fueron parte o se subsumieron en esa subcultura criminal de las pandillas en Estados Unidos, fueron deportados, trajeron esa idea para el área centroamericana y encontraron una tierra fértil donde encontraron jóvenes en aspectos de vulnerabilidad porque no tenían las oportunidades, como ya dije, educativas, las oportunidades laborales. Encontraron una tierra fértil donde ya habían jóvenes en ese aspecto de vulnerabilidad y empezaron a generarse. Por lo tanto, no puede ser un aspecto de que acá en El Salvador hace ya casi 4 años, si no me equivoco, empezó el trato contra el crimen organizado a través de una medida o una política pública de persecución del delito, específicamente el crimen organizado, es que de aquí hayan emigrado para El Salvador y que en estos 3 años pues se hayan organizado de tal manera. No, el aspecto delincuencial o la criminalidad organizada en Guatemala tiene más datos, ¿no? Y nos podemos remontar al aspecto de la migración que siempre ha tenido el área centroamericana, que van a, como ya dije, en su momento, en los años 80, 90, migraron muchas personas para Estados Unidos, fueron deportadas, pero allá, estando en Estados Unidos, se involucraron en este tipo de pandillas en Estados Unidos, trajeron esa idea y encontraron una tierra fértil en el área centroamericana, cada quien en sus países, para poder implementar ese tipo de subcultura, de pandilleril, que actualmente ya no son tal cual fueron o se constituyen en Estados Unidos las pandillas, sino que ya se formaron aquellas estructuras de crimen organizado, que ya no solo es para aspectos de robo o para aspectos de hurto de bienes, sino que ya es para otro tipo de delitos que se puedan cometer, como lo son las extorsiones, los homicidios si no se cumplen las extorsiones. Principalmente, a diferencia de El Salvador, Guatemala sí tiene mucha relación con los cárteles de la droga de México. Entonces ya no solo es el aspecto del crimen organizado, de estas estructuras que se puedan dedicar a cometer actos ilícitos, como lo son el aspecto de las extorsiones u homicidios, sino que ya está involucrado el aspecto del tráfico de drogas en Guatemala. Bueno, vamos a hacer la pausa, la primera pausa en No se piensa. Está con nosotros el abogado Elmer Arias, acompañándonos en esta noche de No sé, piénsalo.
Qué bueno estar con todos ustedes. Buenas noches. Estamos en este programa de los miércoles. Estamos en el segundo bloque y gracias a todos ustedes porque también participan con las preguntas que tenemos o con los comentarios que ustedes nos dejan en las cajas de comentarios, valga la redundancia, de cada una de las redes sociales que tenemos para compartir con todos ustedes. Elmer Arias está con nosotros. Elmer, pienso de que el auge delincuencial en la zona o en la región, quiero decir específicamente, en efecto hay un auge y son etapas, son momentos en los que también se exaspera un poco, porque Costa Rica se está construyendo o se llegó a poner de parte del presidente de El Salvador como invitado la primera piedra de una gran cárcel también, ante muchas críticas de la Academia de Honduras y de muchos sectores políticos, pero se está haciendo esto porque el auge delincuencial, que es un poco diferente al del triángulo Honduras, El Salvador, Guatemala, es un poco diferente al de Costa Rica, pero sí es bastante cruel también. Sí, habría que analizarlo, ¿no? Y ponerlo en perspectiva, si estas son casualidades o es algo preestablecido, que si lo vemos del aspecto de las casualidades, que tanto en Guatemala como en Costa Rica, pues se vienen próximas elecciones, en Costa Rica en febrero. Entonces habría que ver, aquí uno puede especular respecto y atreverse a decir que habría que ver cuáles son los intereses políticos que puedan estar tras de esto. No obstante, por desconocer un poco la interna de cada uno de los países, sería muy atrevido decir que pueda ser alguna estrategia política electoral la que se pueda estar estableciendo. No obstante, hay que enfocarnos que es un fenómeno criminal que se desarrolla en las sociedades cuando no se resuelven las problemáticas sociales o no se le satisfacen las necesidades sociales a cada sociedad en cada país. Costa Rica, a diferencia de tanto de Honduras como Guatemala o El Salvador, tiene su propia idiosincrasia. No obstante, escuchando un poco la cadena de televisión donde se transmitió que el presidente de El Salvador había ido a apoyar al presidente de Costa Rica en respecto a implementar la primera piedra, no obstante ya va los 40% de avance de la construcción del CAPO, que se le han llamado en Costa Rica, que es una cárcel de contención para el crimen organizado. Investigando o analizando un poco cuáles son los fenómenos delincuenciales que Costa Rica tiene, es muy distinto al que tiene Guatemala, Honduras y el que tuvo El Salvador, porque, en propias palabras del presidente de Costa Rica, lo que se tiene allá, hasta donde se puede analizar, es que hay un alza del aspecto del narcotráfico en Costa Rica, lo que se le puede llamar el narcomenudeo, especialmente por jóvenes, que jóvenes se han organizado para poder cometer este tipo de delitos y que lastimosamente, decía el presidente de Costa Rica, tienen un código penal de bastante data, que es bastante, para él dice, bastante romántico, hasta lo llama bastante como de poemas el Código Penal, donde no se le han hecho las modificaciones o no se ha ido actualizando conforme la delincuencia ha ido actualizando su forma de delinquir, y que el órgano judicial dice que es su principal oposición en su gestión de gobierno, porque es el órgano judicial el que, si bien es cierto, procesan a las personas que cometen este tipo de delitos, pero por posiblemente no estar regulado dentro del Código Penal costarricense, estas acciones delictivas, la Fiscalía no puede profundizar más en sus investigaciones, no tiene las herramientas posiblemente para probar el tipo de delito que se está cometiendo por no estar dentro del Código Penal actual que tienen, y los jueces pues dejan en libertad a quienes cometen este delito. Entonces,
por ahí más o menos viene la problemática del incremento delincuencial que tiene Costa Rica, que es muy diferente al que tiene Guatemala, porque si hacemos un análisis así breve, Costa Rica no tiene las mismas problemáticas de desigualdad o de pobreza que pueda tener Guatemala y Honduras específicamente, y El Salvador. Por lo tanto, los fenómenos criminales son muy distintos. Ya dijimos, Guatemala está muy marcada el aspecto de la desigualdad y la pobreza en muchas regiones de Guatemala. Por lo tanto, el trato no puede ser igual, a tal grado que Guatemala, por el incremento que se tuvo este 18 de enero de la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil, pues se ha tomado, o el presidente de Guatemala solicitó que se implemente pues por 30 días un estado de sitio, lo cual le va a permitir a él la intervención y tomar como herramienta a la Fuerza Armada para intervenir estas estructuras de la criminalidad en Guatemala que están cometiendo estos delitos. A partir de ahí como que ha disminuido hasta cierto punto a través de la Fuerza Armada, el uso de la fuerza, han podido intervenir las cárceles donde estaban maniobrando estas estructuras y han contenido. Habría que ver qué va a pasar después de esto, porque es una medida de 30 días que solo le ha permitido al presidente de la República o al gobierno de Guatemala poder contrarrestar estas acciones. Pero, como digo, lastimosamente los gobiernos lo único que hacen son medidas paliativas para resolver la situación del momento, pero tendrían que ir más allá, ¿no? Empezar a resolver aquellos aspectos estructurales que ha permitido a Guatemala tener este tipo de criminalidad. Y en ese sentido, pues tienen que ir aprendiendo las sociedades centroamericanas a lidiar. Si aquí en El Salvador, a través de una política pública que se le denominó el régimen de excepción, le permitió al gobierno actual poder, y eso no se puede negar, el que así ha sucedido, el disminuir el accionar de las estructuras de las maras convertidas en crimen organizado, a tal grado que ya es bien mínimo o casi nada la existencia de estas estructuras como tales. Podrán haber algún porcentaje de personas que pertenecían a estas estructuras diseminados en el país, pero ya no organizadas como tal. Entonces, esa política pública de persecución del delitos ha sido muy eficaz para el gobierno, no obstante, también no ha sido perfecta porque hierros se han cometido en su aplicabilidad, que hasta hoy en día al gobierno sí le ha resuelto la problemática del crimen organizado por las pandillas, y habría que ver si así como Costa Rica ha tomado como ejemplo ese mecanismo de incrementar sus controles sociales a través de construir una cárcel, pero decía el presidente de Costa Rica que de nada le va a servir tener una mega cárcel donde se pueda contener el crimen organizado si el sistema judicial no va a apoyarlo en hacer la reforma tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal, como se hizo acá en el país. La misma idea creería que Guatemala pueda adoptar. Claro, van a tener que, como digo, no solo hacerlo como medida paliativa los países centroamericanos, sino también ya empezar a querer resolver los problemas estructurales que llevaron y que generaron que en estos países se dé este tipo de crimen organizado y estos fenómenos criminales puedan ser resueltos y desaparecidos de una vez por todas, como se puede decir, y no solo ir resolviendo a través de medidas paliativas para resolver lo del momento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Elmer Arias, abogado y criminólogo. Estamos en No sé, piénsalo.
Continuamos ya en este espacio que, bueno, es una tradición todos los miércoles, ya no se piensa lo tratando de estar contra la guerra cognitiva que se tiene en este país, al igual de esa barrera informativa que se tiene de repente. Licenciado Arias, hemos podido observar de que vino un avión con materiales didácticos, tecnológicos sobre todo, para los estudiantes que comienzan las clases el 2 de febrero, la próxima semana. Bueno, en 2 semanas prácticamente. ¿A qué quiero llegar? O sea, hemos visto a la ministra y todo. Se recuerda que cuando en los periodos 2009-2019 en El Salvador se obtuvo la educación gratuita, se proporcionaron uniformes, alimento, útiles escolares, o sea, facilitándole a todos los estudiantes de que pudiesen asistir a clases. Además, la dinamización de la economía en las zonas donde estaban las escuelas para que se contratara a los sastres, a los zapateros de la zona para que estos fueran los que confeccionaran tantos zapatos y uniformes. Eso fue quedando en el olvido, en algunos casos dicen que se disminuyó en algunos años el paquete. Hoy entiendo que medio se mostró en un noticiero matutino la cantidad de cosas que lleva el paquete, qué tecnología se les va a dar, pero falta de que esto llegue a los niños y ahí vamos a saber la realidad. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Qué pasó? Se deja de pensar completamente en el agricultor salvadoreño, en el ganadero salvadoreño, en el sastre, en el zapatero, en todo, porque estamos viendo que todo lo están trayendo de otro país, licenciado Arias. ¿Se está dejando de lado esto? ¿O realmente es un mejor precio, una mejor calidad o qué? Mira, siempre una política pública, sea cual sea, va a tener sus pros y sus contras. ¿Qué podemos ver de favorable de una política pública? Que se les pueda dotar de uniformes o del paquete escolar al sector público. Que esto le va a servir a las familias salvadoreñas despreocuparse de esa situación del gasto que puedan tener en la adquisición de estos materiales. No obstante, esta política pública de dotar de uniformes, de zapatos, del paquete escolar no es del gobierno actual. Esto es de hace 2009-2019. Dos gobiernos atrás, 3 gobiernos atrás, de que esta política pública en el sistema educativo se implementó. También llevaba el aspecto de que la educación en el sector público iba a ser gratuita, es decir, que no se iba a pagar ninguna cuota de colegiatura por parte de los padres en las escuelas públicas. O sea, no es nuevo. Que lo han retomado y lo han mejorado, pero qué bien, ¿no? Porque toda política pública que de una u otra manera vaya a favor de los sectores más desprotegidos, más vulnerables del país. Política de Estado, no pública, de gobierno. Sí, lo que pasa es que cuando se dice política pública es porque viene del sector público para beneficiar a la mayoría de la población, específicamente aquellas que utilizan el sistema público de educación. Pero que ya es política de Estado, ¿no? Que ya hay una ley respecto a ello. A lo que voy es que eso podría ser como el aspecto, y no lo vamos a negar, que siempre y cuando favorezcan a la población, bienvenida sea. Ese puede ser los aspectos a favor, pero veamos el aspecto en el cual se puede poner un pero en esta política. A un principio también se dijo que iba a servir para favorecer al sector educación, a los sectores más vulnerables, pero también iba a servir para dinamizar el aspecto económico en el país, respecto a que se les iba a dar los contratos de las compras a productores de nuestro país.
especialmente los que producían los zapatos, quienes confeccionaran los uniformes. Después se dijo que los uniformes los iban a confeccionar los privados de libertad, lo cual no se sabe si esto ha seguido siendo así. A lo que sabemos que este paquete que hoy por la mañana fue presentado, pues vino a través de Brasil, si no me equivoco, donde se han hecho la contratación y las compras. La pregunta que se pueden hacer o que nos podemos hacer es por qué ya no se siguió utilizando el comercio salvadoreño, si puede ser una de las políticas que dinamicen el aspecto económico y que vaya también en beneficio de la micro y pequeña empresa respecto a darle los contratos de elaboración del calzado, Es que todo esto ya venía. Es que esto ya estaba. La pregunta que se debe de hacer uno, y ahí a donde uno no es cuestión de crítica, sino es cuestión de analizar del por qué es que ya no se les... porque de a poco se les fue quitando, porque muchos criticaron, y esta ha sido una constante últimamente, de que todavía no han recibido los pagos de confecciones, de las telas y todo eso. Entonces, hasta donde se sabe es que se debe, hasta donde se sabe, ¿no? Porque no hay información que le permita a uno y decir, sí, esto es así, así ha sido, se les debe, o ya se les pagó, o por qué no se les está dando la contratación a la micro y pequeña empresa, como sea en un inicio sobre este sistema de dotar de paquetes escolares al sector público, se había hecho, y estas fueron las ideas iniciales de este programa. Pero como hemos visto hoy en la mañana, pues que el paquete viene de Brasil. Entonces la pregunta que se debería de hacer a los encargados del Ministerio de Educación, a la ministra de Educación, es que si ya no se están confeccionando tanto uniformes como el calzado acá en el país, como lo dijeron, o cuál fue la idea inicial, de que se iba a hacer a través de la pequeña y microempresa, y que parte también de los uniformes, porque así lo dijeron, y lo iban a confeccionar también parte de los privados de libertad que tiene el sistema penitenciario. Pero hasta ahorita eso no lo sabemos, porque no sea a través de una fuente oficial, que debería ser el Ministerio de Educación, el que diga el por qué ya no se está contratando acá en El Salvador, y por qué se ha contratado y cuáles han sido el aspecto de la contratación que se ha dado, se supone que con el gobierno de Brasil. Entonces todo eso se desconoce, y estos son los pros y los contras que se pueden analizar de esta política pública. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa con Elmer Arias, abogado y criminólogo. Nos acompaña en esta noche de No sé, piénsalo. Vamos a continuar. Miren cómo está pasando el tiempo, ya estamos en nuestro penúltimo bloque. Gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio, al igual que de Radio La RR. Gracias porque usted participa, y eso enriquece sin duda este espacio y todos los espacios de Mix de Medio en Agape TV Canal 8. Nos acompaña Elmer Arias, él es abogado, él es criminólogo. ¿Qué podríamos esperar, licenciado Arias, de lo sucedido en Ciudad Marsella? Ya se entiende de que se ha llegado a un acuerdo, ya se revisaron los permisos, sí los tenían, pero ¿qué pasa con la población? Las personas que han sido afectadas, ha venido una devaluación lógica de sus casas, pero que se entiende que en una primera intervención exigió la ministra de Vivienda que asumieran todos los cargos, luego se firmó un compromiso con la Defensoría del Consumidor, que sí es un ente competente para este tipo de cosas, pero ¿se le va a dar seguimiento a todo esto? ¿Qué tiene que ser la empresa constructora? Okay. Después de que se le suspendieron los permisos, hasta que se llegue a un acuerdo y se tenga una revisión, aunque ellos tienen todos los permisos. ¿Qué se juega ahora? Bueno, en este tipo de fenómenos, de aspectos imponderables que se suscitan, lo primero que se
se le viene a la mente a las personas, tanto a los afectados como a quienes a veces conocemos de ellos, es qué pasó, quién es el responsable o quiénes son los responsables o por qué sucedió esta situación. Primero, cuando se va a desarrollar un proyecto como estos, siempre hay estudios de factibilidad, porque recuerdo el día de que sucedieron estos hechos en esta residencial, estaban responsabilizando a muchas instituciones del gobierno, así como a la empresa, que por qué habían dado los permisos en una zona que hasta donde se conoce pues era zona protegida. Como digo, para cuando se desarrollan estos proyectos, se inicia realizando los estudios de factibilidad. Y estos estudios de factibilidad no solo se le presentan a una institución de gobierno, sino a varias porque están involucradas en ello. Primero, el estudio de factibilidad al Ministerio de Medio Ambiente, para que el Ministerio del Medio Ambiente determine si esa zona donde se va a desarrollar, si esas tierras o terrenos donde se van a desarrollar estos proyectos urbanísticos no son zonas protegidas y al desarrollarlos vayan a ocasionarle un daño al medio ambiente que perjudique no solo al ecosistema de ahí, sino también a colonias o residenciales vecinas. Se entiende que si le presentaron el proyecto de factibilidad al Ministerio del Medio Ambiente, el Medio Ambiente realizó las inspecciones y la evaluación que corresponde conforme a los parámetros y requisitos nacionales e internacionales, establecieron de que no. Posteriormente se le presentan los estudios de factibilidad a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, donde le presentan el proyecto y la institución determina si es factible, uno, poder establecer el agua potable, así como también las aguas lluvias, que es las aguas lluvias y las aguas negras las que, hasta donde se conoce, fueron las que colapsaron cuando se vino esta tormenta ese día. Se entendería que esta institución le presentaron el proyecto de factibilidad, lo analizaron, lo estudiaron y dijeron que no había ningún riesgo. Así también habría que ver cuándo empezó la construcción de este proyecto habitacional y si ya estaba instituido el Ministerio de Vivienda. Si ya estaba instituido el Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Vivienda también tuvieron que presentarle el estudio de factibilidad y el Ministerio de Vivienda tuvo que haber analizado si reunía los requisitos cumpliendo los estándares nacionales de vivienda y los estándares internacionales que se deben de cumplir para este tipo de proyectos habitacionales. Entendería que dieron el visto bueno y por eso se desarrolló. Ahora la otra pregunta que surge es, para ir dilucidando y ir viendo quiénes podrían tener responsabilidad en esto. Ahora bien, si todos los estudios de factibilidad fueron aprobados porque reunían los requisitos y los parámetros y los estándares solicitados y se los permitieron y se los autorizaron a la constructora desarrolló el proyecto. Ahora la pregunta es, porque no se sabe, porque no, hasta ahorita no se ha hecho público si a partir de ese fenómeno ya hicieron investigaciones, las investigaciones determinaron, hasta donde se sabe es que como no se había terminado el proyecto en sí, muchas de las tuberías que colapsaron estaban obstruidas por residuos de materiales de construcción, cemento, ladrillo, polvo, y que por eso colapsaron. El análisis debe de hacerse también si esa tubería era la idónea y la adecuada para este tipo de construcciones y si esa tubería es la que se establecieron en los informes y en los estudios de factibilidad que proporcionó la constructora. Eso lo desconocemos. Como desconocemos eso, hoy vámonos a qué debe de hacerse o cómo debe de resolverse esta problemática. En su momento se apersonó la gente del Ministerio de Vivienda para hacerse como parte del Estado
tratar de proteger los derechos de las personas que habían sido damnificadas con ese fenómeno, en la cual estableció como medida de presión para que la empresa respondiera por los daños y perjuicios que se les había ocasionado a las personas en sus viviendas, la pérdida de muchos de bienes dentro de ellas, suspenderle los permisos a la constructora. Lo que no se sabe es si se suspenden solo para ese proyecto o para todos los proyectos que estas empresas tienen a nivel nacional, porque tienen varios, tienen en Santa Ana, tienen en San Miguel. Bajo esa medida de presión, la empresa en su momento dijo que se iba a ser responsable de ello. Ahora bien, como encargada de velar de los derechos del consumidor, se estableció la Defensoría del Consumidor para que hiciera los valúos de los daños que cada vivienda había tenido y que sacara un estimado en aspecto de dinero para que la empresa indemnizara. Hasta donde se sabe, la empresa va a indemnizar a las personas de los daños ocasionados. Hasta donde la última noticia que se ha tenido es que también a las personas que consideren que habitar ahí es un riesgo y ven que pueden tener algún peligro a futuro, han decidido dejar sin efecto de forma voluntaria el contrato, y hasta donde se sabe, creo que un 10% de las personas damnificadas se les va a devolver tanto la prima que habían dado en su momento como las cuotas ya pagadas. Lo que va a venir es qué va a pasar con este proyecto habitacional desarrollado ahí, que posiblemente el valor de los bienes inminente va a tener el inmueble. Habría que ver las pérdidas que va a tener la empresa. No obstante, aquí en otro foro lo comenté, que no solo se debe de ver el aspecto de los daños civiles, si se cometió o se omitió alguna acción que evidentemente tiene una responsabilidad civil, sino también, como ya dije, si los estudios presentados reunían los requisitos o los estándares que se debe de cumplir, y si no los cumplían, se aprobaron, y cuáles fueron las instituciones que dieron el aval al respecto. Digo esto porque hasta donde se sabe esa zona es una zona protegida, porque se entiende que está a la falda del volcán de San Salvador, específicamente a la par donde está la piedra volcánica. Para ubicarnos más o menos, está carretera Santa Ana en la zona de Opico y Quesaltepeque, que toda esa parte es parte donde hay roca volcánica por la lava que tuvo en erupción ese volcán hace muchos años, y se consideraba una zona protegida. Entonces, ¿por qué, si era una zona protegida, por qué se autorizó la construcción de esa residencial en ese aspecto? Entonces, pero esto lo podemos saber si se hace o se profundiza con una investigación al respecto, que aquí de oficio, porque lastimosamente hubieron daños materiales, pero gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas que pudiésemos estar lamentando, donde sí tendría que haber entrado a investigar la Fiscalía General de la República. Pero, como digo, no solo podemos quedarnos en determinar responsabilidades civiles, sino que debería de hacerse una investigación más profunda para delimitar responsabilidades, no solo de la empresa como tal, si actuaron con negligencia o con dolo o no, y también si las instituciones que dieron los permisos analizaron bien la carpeta técnica y si cumplían los requisitos o los estándares para este tipo de construcción. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final de No sé, piénsalo. Estamos ya en la parte final con el abogado Elmer Arias, abogado y criminólogo, que nos acompaña en esta noche de miércoles con bastante viento que estamos en nuestro país. Licenciado Arias, es un año preelectoral y bueno, las condiciones hasta el momento están escritas, pero puede que cambien. ¿Qué posibilidad tiene un instituto político que está
no a favor de las actuales políticas de gobierno que se están tomando. ¿Realmente tienen alguna posibilidad de superar 3 diputados, llegar a 5 por lo menos? En algún momento han hablado de que si se llega a 16 se les quita el número mágico en la Asamblea Legislativa. O sea, ¿realmente existe una posibilidad ya sin verlo sin colores y sin fanatismo? Ok. Analizando qué es lo que han hecho o han dejado de hacer los partidos políticos, como se les ha denominado, de oposición, es un poco complicado aventurarse a decir un número que puedan tener. No obstante, también es de analizar que son elecciones, si bien es cierto, unificadas, pero hay que separar las elecciones legislativas, municipales y presidenciales. Si nos vamos por la presidencial, pues no hay ninguna opción para los partidos de oposición de tener un resultado favorable. ¿Cuál sería el resultado favorable? Pues ganar las presidenciales. Lo veo bien difícil, casi imposible el panorama, porque lastimosamente los partidos políticos no han logrado tener una cohesión o hacer los cambios estructurales y los cambios significativos dentro de sus institutos políticos. Mucho menos, tampoco hay quienes se aventuran a decir de que podría haber una unión de fuerzas con las instituciones políticas. Eso sería, creo que no es viable, no es posible, porque digo, si los partidos políticos internamente no se han logrado coaccionar, ¿cómo lo van a hacer si van en una coalición? Es bien difícil. A donde pueda haber algún aspecto significativo de que pueda haber una disminución, pero no quizás los 16, es en la elección legislativa, porque dentro de las evaluaciones o las encuestas que se dan, el órgano legislativo es el que menos evaluado sale o menos favorables son sus evaluaciones, porque de una u otra manera han tenido un desgaste en el ejercicio de las diputaciones, la gente de Nuevas Ideas, más si la misma planilla que está actualmente va a postularse para las candidaturas. Entonces, por ahí puede tener algún resultado favorable los partidos de oposición, siempre y cuando los partidos de oposición, creería que los mayoritarios, puedan escogitar y puedan en verdad poner nuevas y buenas propuestas dentro de su planilla para las elecciones de diputados. Pero si van a seguir manteniendo aquellos residuos o aquellas figuras que siempre han venido proponiendo, lo veo bastante complicado que puedan tener un resultado favorable. Y como digo, es bien difícil que vayan a tener un resultado favorable, y el favorable sería que disminuirle esos 16 diputados al partido Nuevas Ideas y poderle quitar pues la correlación o la fuerza que tienen dentro de la Asamblea Legislativa. Esto es un tema de analizarlo un poco más amplio, porque como digo, aquí hay que analizar lo que han dejado o hicieron los partidos políticos en este lapso, antes de las elecciones, que hasta ahorita no se ve que tengan un buen rumbo al respecto, porque no veo o no se ha visto que hayan resurgido nuevas figuras o nuevos liderazgos dentro de la palestra política de estas instituciones políticas. Entonces, a partir de ahí, pues, se ve un poco complicado el panorama para los partidos de oposición de tener un resultado favorable en las futuras elecciones del 2027. Bueno, así el análisis que nos hace Elmer Arias en esta noche. Gracias por habernos acompañado, abogado y criminólogo Elmer Arias. No, como siempre, Francisco, es un gusto y feliz noche a quienes nos han sintonizado este día, y como siempre darle gracias a Dios por permitirnos tener un espacio donde uno pueda dar su opinión respecto a los temas. Como digo, uno da su opinión para que quienes nos ven puedan ser de insumo para formarse su propio criterio. Muchas gracias por habernos acompañado a todos. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 8 y que sigan las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y de Radio La RR. Soy Francisco Gómez, agradezco su fiel sintonía. Los invito a que el próximo miércoles estemos todos juntos nuevamente en No sé, piénsalo.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.